alguna salida posible, por lo que parece ser cuando mencionan la palabra ultranacionalismo? No sé, pero a mí me dan como escalofrío. Porque todo lo que es ultra es exagerado y puede llegar a ser muy nocivo. Eh, o quizás ese es mi juicio, desde lejos, desde afuera, la importancia tanto económica como geográficamente estratégica que reviste Ucrania es la causa del real interés de Putin. Ya luego el ultranacionalismo es simplemente el velo con el que se excusa lo que está sucediendo, sin quitar, bueno, pues las fallas de la OTAN. Yo creo que cada quien ha cometido errores y Ucrania es ahora mismo la más afectada. ¿Qué salida se ve en la rendición de Ucrania, que por lo que hemos visto es algo que ni el mismo Putin esperaba? La resistencia ha sido mayor de lo que incluso Rusia con todo su poderío se planteó, pero ¿hay alguna solución? ¿Cederle terreno a Rusia y reducir el tamaño de Ucrania? ¿O qué? Bueno, mira, la primera lectura de esto es que el orden internacional ha quedado muy requebrajado, herido de muerte, y por tanto, luego de este evento, habrá o que sustituirlo o reparar. Se nos frisa la imagen otra vez de Alfredo. Y bueno, pues vamos a aprovechar para... De aquí, ahí está. Mira, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque la resistencia... no te escucho, adelante. Digo, en cuanto a qué sucede aquí, es muy complicado y depende de dos cosas. Por ejemplo, la resistencia ucraniana es hasta cierto punto heroica, es muy bueno desde el punto de vista del heroísmo nacional, pero puede tener un ingrediente, y es a qué costo, a dejar un país arrasado. Y por otro lado, el dificultarse el que Vladimir Putin pueda conseguir sus objetivos de manera pronta puede ocasionar algunos arranques intempestivos, y esto es muy peligroso. Entonces, podría ser entonces que ganando Vladimir Putin la guerra militar, pierda Rusia la guerra económica por las sanciones que le ha impuesto Occidente. En ese sentido, podríamos tener dos resultados. Eso es tomando en consideración que haya negociaciones de paz y que bien obtuviese Vladimir Putin sus objetivos militares. Ya sabemos cuáles son sus demandas: que Ucrania se declare neutral, que se reconozcan las repúblicas del este, que se reconozca la lengua rusa como segunda lengua, a lo que el presidente Zelensky ha dicho que no es posible lo de ceder el territorio, y que de todo modo cualquier opción con esa zona tenía que ir a un referéndum. Eso es muy complicado. Pero si no es posible que Vladimir Putin pueda presentar resultados tangibles, porque la persona ven a Vladimir Putin y cree que Vladimir Putin es Vladimir solo. No, Vladimir responde a toda una estructura. Y llegado el momento que concluya la guerra, esas estructuras del ultranacionalismo van a decir: ¿y qué tenemos? Invertimos tanto, ¿y qué tenemos? Porque nosotros teníamos las dos autoproclamadas repúblicas, incluso teníamos Crimea ya. ¿Qué conseguimos? Entonces, en cuanto a eso, aún termine la guerra, las sanciones económicas aplicadas a Rusia no van a desaparecer. Por tanto, su economía, el tejido económico, el tejido industrial y el comercial van a ser trastocados severamente, y Occidente apuesta, podrían darse dos cosas. Una podría ser que la economía se viera tan debilitada que en Rusia se opere una norcoreización, haciendo un paralelismo con Corea del Norte, donde este país se presenta ante el mundo como un paria, y de cuando en cuando hace un alarde, despega un misil balístico intercontinental, hace una prueba nuclear para buscar forma de negociar y conseguir ciertas ayudas. Ese sería un caso. Lo que
lo arrojaría inexorablemente, con lo reducida de su economía, a depender económicamente de Rusia, de China. Esto lo llevaría a ser un satélite económico de China. Por tanto, sería una potencia militar del estilo Norcorea, pero un enano económico. Ese es un lado. La otra opción que podría surgir de aquí es que las sanciones económicas lleven tal de barajuste a la vida de Rusia, a la economía de Rusia, a la sociedad de Rusia, que el mismo sistema lo expulse, o que le den un golpe de Estado, o lo que más persigue Occidente fuera que alguien lo ajusticiara. Entonces estaríamos ante algo todavía mucho más complejo, porque no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de la segunda potencia militar del planeta, y que en algunos ámbitos, como hemos hablado antes, en el nuclear, por ejemplo, es la primera potencia nuclear, es la primera potencia del planeta. Entonces, esto, como pinta, no pinta bueno por ningún lado. No es que, como hablan otros, que la Tercera Guerra Mundial, no es tan simple, porque los actores saben que si una Tercera Guerra Mundial, utilizando armamento nuclear, puede tener la película para todo. Eso no tiene sentido. Entonces, pero sí, aún no hay ese tipo de confrontación. El mundo avanza inexorablemente a una encrucijada, porque tenemos petróleo caro, fletes marítimos caro, las cadenas de suministro, la cadena logística se han interrumpido, los barcos con granos están parados en los muelles rusos, la cosecha de trigo en Ucrania se está perdiendo. Entonces esto seguirá muy previsiblemente disparando los costos. La energía en Europa está históricamente, no se ha visto nunca. Nosotros aquí tenemos un presupuesto, por ejemplo, para este año de $62 el barril de petróleo. Pero vamos lejos ya. 100. Entonces, el gobierno tiene problemas, porque nada más 100 tiene que buscar $38 para completar el barril de petróleo. Y entonces, ¿cómo lo hace? Tiene que recurrir a empréstitos, los préstamos se encarecen. O sea, esto estamos en una encrucijada, y lo que debemos es pedir al Altísimo para que meta su mano y estas personas puedan dirimir sus diferencias en este conflicto que amenaza la paz mundial. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues, como dices tú, orar, pedir y esperar. Hemos conversado con el experto en geopolítica Alfredo de la Cruz sobre la situación que aún persiste, la situación que aún permanece, el conflicto entre Ucrania y Rusia, un conflicto que, si bien se da bastante lejos de nuestro país, pero nos impacta de manera prácticamente directa desde muchísimos aspectos. Nuevamente, Alfredo, muchas gracias, un placer tenerte siempre con nosotros. Lo logramos. Por fin.